noches. Atentos que ya comenzamos. Por favor, me avisen si se ve la pizarra. Se ve. Perfecto. Sí, doctor. Sí. Queridos alumnos y alumnas, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase preparada para el día de hoy. Ya había sido 16 de noviembre del año 2021. Y lo que nos corresponde analizar el día de hoy es el bolo número 11, manifestación unilateral de la voluntad. Bueno, hasta ahora hemos ido analizando todas las características referentes a las obligaciones, desde sus antecedentes históricos, su origen etimológico, obligare, ¿no? Su concepto, su naturaleza jurídica, la obligación del vínculo jurídico complejo como teoría vigente, los elementos de fondo, de forma, la clasificación de las obligaciones, desde el punto de vista de sujetos, objeto, causa, todo eso hemos visto, ¿no? Y llegado un momento hemos ingresado a el capítulo de las fuentes de las obligaciones. Bueno, las obligaciones tienen que surgir de algún lado. Hemos hablado tanto de obligaciones por aquí, obligaciones por allá, obligaciones genéricas, específicas, de medio, de resultado, etcétera, que necesitábamos saber de dónde nacen las fuentes. Y las fuentes hoy, a la luz de las ideas de Marcel Planiol, nacen de los contratos y de la ley. Lo referente a los contratos, vamos a avanzar en todo un semestre en la materia de Derecho Civil 4, contratos. Ahí analizaremos todo sobre los contratos, elementos, características, etc. Lo que sí tenemos que analizar en esta última parte de la materia son las fuentes extracontractuales, las fuentes legales de las obligaciones. Y entre esas fuentes legales tenemos justamente, en primera instancia, a la manifestación unilateral de la voluntad. ¿Cómo es posible que una persona, sin que nadie se lo pida, solo, unilateralmente, pueda generar una obligación? ¿Con quién? Si estoy solo. Pero además voy manifestando cosas personalmente y cómo eso puede generar obligación para alguien si no he celebrado ningún contrato y con nadie, ¿no? Son figuras muy interesantes, aplicables, vigentes en esta asignatura. Conceptualmente, se trata de un acto jurídico. Esto significa que es una manifestación, que hay manifestación de la voluntad, que produce efectos evaluables en dinero. Ese es un negocio jurídico, ¿no ve? Pero a partir de una sola voluntad y que va a derivar en la generación de obligaciones. ¿Ya? La manifestación de una sola voluntad que va a dar lugar a una serie de obligaciones. Como les decía hace un minutito atrás, es considerada una fuente extracontractual generador de obligaciones. Yo aumentaría acá diciendo que es una fuente independiente, distinto a otras figuras jurídicas que tienen un contenido específico y que lo encontramos en el Código Civil. ¿Ya? ¿De dónde nace la manifestación unilateral de la voluntad? Bueno, durante muchos siglos, ni siquiera años, siglos en vigencia del derecho romano, aquí está, era totalmente inconcebible que una sola persona, de forma voluntaria, sin estar obligado a nada,
genere obligaciones. Inconcebible. ¿Cómo es posible que una persona solita genere obligaciones e incluso pudiera dar lugar a un juicio ejecutivo? Parecía ilógico, ilógico. Pero, como siempre, los que comenzaron a regular esta fuente de las obligaciones fueron los alemanes, en el Código Alemán de 1900. Este código también se llama BGB, ¿ya? Es la abreviatura en alemán de Código Civil Alemán. Es un código con el que ha comenzado la doctrina moderna, ¿ya? Y contiene, digamos, lo último en cuanto a materia civil se refiere. Y entre esos elementos, justamente, la manifestación, está la manifestación unilateral de la voluntad. De igual forma, unos años después, el Código Civil suizo se ha encargado de regular esta fuente extracontractual. El Código Civil suizo es tan interesante que hay dos códigos civiles en ese país. Un Código Civil general, que regula a las personas, cosas, testamentos, sucesiones, etc. Y hay un código especial de las obligaciones. Es tan importante esta asignatura dentro de lo que es el derecho civil que ellos han construido un código específico, separado de los demás capítulos del derecho civil, que regula estrictamente las obligaciones. Justamente se llama Código Civil de las Obligaciones. Qué interesante. Yo realmente estoy admiradísimo con lo que hicieron los suizos, ¿ya? Estos dos códigos, considerados modernos, a partir de su contenido, se dice que se ha escrito la doctrina moderna del derecho civil. Se ha comenzado a regular esta fuente de las obligaciones. Se llama, genéricamente hablando, manifestación unilateral de la voluntad. Estoy hablando de una persona, aquí está, que sin estar obligado a ello, solito se va a la radio, a la TV o a la prensa escrita, o se va a las calles con su avisito a pegar en cada esquina de la calle un aviso de recompensa. Dice, se dará $5,000. Es un ejemplo, ¿no? $5,000 a la persona que encuentre un maletín negro de cuero con documentos originales de propiedad en su interior, pertenecientes a la persona que responde a Juan López. Eso dice. Obsérvese que la prestación que este señor nos está solicitando es específica. Se encuentra individualizada. Dice maletín negro de cuero con documentos de propiedad dentro, originales pertenecientes a tal persona. Porque si dijera, se recompensará a la persona que encuentre un maletín negro. Ah, no. En este caso, el acto jurídico sería nulo, porque no hay especificación, individualización del objeto, en este caso de la prestación solicitada. A este señor se lo tiene que llamar promitente. O sea que el sujeto que unilateralmente, sin estar obligado a ello, se está comprometiendo a dar este monto de dinero en calidad de recompensa. ¿Ven? Y entonces, cualquier persona, porque este aviso está dirigido al público en general. Cuando una determinada voluntad está dirigida al público, o sea, a la sociedad, se
llama también a eso acto jurídico no recepticio. Esto hemos avanzado en Civil 1. Clases de actos jurídicos. Dijimos ahí que cuando determinada voluntad está dirigida no a un sujeto en particular, sino a toda la comunidad, se llama acto jurídico no recepticio. Y de eso se trata en este caso. Cualquier persona de la comunidad, miembro de la comunidad, de la sociedad, podría encontrar este maletín. ¿Y cómo que el Señor lo hace? Encuentra el maletín. Puede ser por azar, puede también que el Señor esté organizado, ¿no? Con varias personas, ¿ya? Y apenas sale la visita, comienza a buscar. Incluso, ojo, podría este sujeto contratar personas, ¿ya? Que la recompensa es interesante, ¿no? Dicen que en los Estados Unidos las recompensas son mucho más, ¿no? Por encontrar tesoros, ¿no? Barcos perdidos, barcos hundidos, etc. Que incluso existirían pequeñas empresas o microempresas dedicadas a la búsqueda de objetos extraviados, búsqueda de tesoros, como sucedió con el Titanic. Y entonces son microempresas, gente que contrata a varias personas para que busquen. Además, seguramente tienen instrumentos especializados de búsqueda, ¿no? Como en el caso han visto, del barco Titanic, pequeños submarinos, etcétera, barcos, ¿no? Que los van trasladando de un lugar a otro, etcétera. Puede suceder lo mismo en este caso. Esta persona recurre a varias otras personas para que ayuden a buscar ese maletín. Eso implica que de entradita este señor ya está realizando una serie de gastos, ¿eh? Ojito, gasto de tiempo, gasto de dinero. Por lo tanto, el promitente no podría retirar este aviso cualquier rato. Ojito, no puede retirarse este aviso una vez publicado de forma arbitraria. No, pues, si ya he empezado a contratar gente, ya me he empezado a movilizar, comprado pasajes para ir a Cochabamba, Santa Cruz, buscar el maletín. Y resulta que el promitente, de un momento a otro, sin ninguna autorización, y menos publicación, había retirado el aviso. ¿Y en qué quedo yo? Yo tantos gastos. Ojito. Por eso las normas jurídicas señalan que se requeriría de una orden judicial para retirar este aviso de recompensa. No es así nomás. Orden judicial, dice el código, que ahorita vamos a leer, con la presentación del justificativo correspondiente. Así funciona. ¿Y saben por qué? Porque hay un principio que regula esta figura jurídica. Dice, quien empeña su palabra está en la obligación de cumplirla. Esa es la base de la manifestación unilateral de la voluntad. Entonces, no es posible que empeñes tu palabra formalmente, ¿ya? Y después no quieras cumplir con la prestación comprometida. En este caso hay un sujeto, ¿ya? Que ha logrado encontrar ese maletín. Lo ha logrado. El objeto específico, individualizado. Por lo tanto, dice la ley, y eso es lo interesante, ese sujeto se convierte automáticamente en acreedor. Y el promitente se convierte en deudor. ¡Qué interesante! O sea, que están haciendo una relación jurídica obligacional entre el acreedor y el deudor. Sí. Como si fuese un préstamo, exactamente. Pero la fuente no es contractual. Así es legal. Por eso es una fuente extracontractual.
Por lo tanto, el acreedor puede exigir de forma el pago para que se realice de forma voluntaria o de forma forzosa, de manera forzosa. Entonces, incluso podría proceder a la misma agresión, lo que vimos en el bolo 1, agresión al patrimonio del deudor. Sí, podría irse tranquilamente a la agresión al patrimonio del deudor. Podría. Incluso recaer con la noción preventiva, embargo, retención de fondos del promitente que no quiere cumplir la prestación comprometida. Sí, exactamente. Esa es la manifestación unilateral de la voluntad. Obsérvese cómo esta figura ha nacido a partir de la manifestación de la voluntad de una persona, la misma que ha derivado a la larga en una relación jurídica obligacional. Entonces, a partir de ello, señalaría como sus principales características. Uno, que nace esta figura de carácter extracontractual a partir de una sola voluntad. Primer elemento. Y a la larga, cuando un ciudadano o una persona natural o jurídica cumple con esa prestación debida, automáticamente se va a generar una relación jurídica obligacional. Sí. Está naciendo una relación jurídica obligacional. ¿Se dan cuenta? Pero, ojito, en nuestra legislación, antes de entrar al detalle, recién vamos a entrar a la promesa de recompensa en detalle. La legislación civil, en el artículo 955, señala de manera clara y expresa de que en Bolivia se admite la manifestación unilateral de la voluntad, pero solamente en 3 casos. Solo en 3 casos. Y esos casos son esos que ven en la pizarra. Quiere decir que tampoco la regulación en esta parte del derecho civil es aplicable a cualquier área o capítulo, digamos, del derecho civil. No. Solo a esos 3 casos. Y esos 3 casos se refieren a 1. Promesa de pago. Es la primera figura. 2. Reconocimiento de deuda. Perfecto. Así se llama la figura. Ahorita les doy ejemplos y todo eso. Y 3. Justamente lo que estábamos hablando y ahí tenemos que profundizar. Promesa pública de recompensa. Solo en esos 3 casos aplicamos la figura de la manifestación unilateral de la voluntad. Entonces, vamos a dar lectura a varios artículos señalados en el Código Civil. Vamos a comenzar dando lectura al artículo 955 del Código Civil. Cristian Horacio Torrico. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Artículo 955. Artículo 955. Carácter expreso. Carácter expreso, doctor. La pronuncia unilateral de una prestación solo produce efectos obligatorios en
en los casos expresamente previstos por la ley. En los casos expresamente previstos por la ley. Necesito hay que subrayar. Los casos expresamente previstos en la ley son estos tres que están tiqueados. Este y este. Solo en este caso. No puedes pretender inventar, incorporaré otra figura. No en este caso. ¿Ya? No en este caso. Se dice doctrinalmente que en este caso rige el sistema del número cerrado. Eso significa que no se puede incorporar otra figura sobre manifestación unilateral de la voluntad. Analicemos uno por uno, comenzando de la promesa de pago. Entonces, 3.1, comenzaré con la promesa de pago, que debo entender como promesa de pago. De principio es un acto jurídico unilateral. Es lógico, si estamos en el capítulo de la manifestación unilateral de la voluntad, entonces tenemos que hablar de un acto jurídico unilateral, por el cual un sujeto llamado un sujeto de manera voluntaria, claro, es la base, ¿no?, de la figura, se obliga solito a ejecutar determinada prestación. Solito. Puede ser prestación de dar, puede ser prestación de hacer o prestación de no hacer. Solito se obliga a ejecutar esa prestación en favor de otro, para otro. Pero no señala, no se señala la causa, el motivo, la razón. No, no se señala. No se sabe por qué estás haciendo eso. Porque le debes, porque es un favor. No, no se sabe. ¿Ya? ¿Y en qué caso se da eso? Eso se da, por ejemplo, cuando giramos un cheque. ¿No ves? Tú ordenas hacer al banco un giro y listo. La letra de cambio, el pagaré. Lo que conocemos desde el punto de vista comercial como títulos valores. A ver, veamos cómo funciona un cheque. Giraremos un cheque. Agarro la chequera y coloco, páguese a la orden de Carlos Pérez. La suma de $50,000. Lo firmo y listo. Suficiente. ¿No? Ya está. Ahí está la promesa de pago. Simplemente estoy ordenando al banco que te cancele 50,000. Así de la nada. No estoy señalando si es por una deuda, que estoy pagando una deuda o un servicio, ¿no?, o una compra y venta de algo. No. Esta es una forma de manifestación unilateral de la voluntad que se denomina, en este caso, promesa de pago. Esta figura, para que lo puedan leer, entender, se encuentra en el artículo 956. Ahí van a encontrar la figura esta, que Windsor Luna. Sí, doctor. Buenas noches. Artículo 956. Promesa de pago y reconocimiento de deuda. La persona en favor de la cual se hace por declaración unilateral promesa de pago o reconocimiento de deuda queda dispensada de probar la relación fundamental cuya existencia se presume, salva prueba contraria. Listo, clarito, contundente.
La persona está dispensada, no tiene la obligación de explicar por qué está haciendo eso. La ley le va a dar valor a su sola voluntad. En este caso, a su sola orden para girar 50,000, es harto dinero. ¿Ven? Es una forma de manifestación de la voluntad. La primera. Pero también hay otra, que se denomina 3.2, reconocimiento de deuda. Este es muy utilizado. Igual, es un acto jurídico unilateral. ¿Ya? Entonces es un acto voluntario, pero que nace de una sola voluntad, por el cual un sujeto llamado deudor, sin estar obligado a ello. ¿Ya? Es una persona que no debería de pagar una deuda, pero lo va a hacer. Se compromete, mejor dicho, a hacerlo. Jurídicamente, técnicamente, no está obligado ya a pagar esa deuda, pero lo va a hacer. ¿Ya? Entonces, de manera voluntaria, reconoce, por un lado, una deuda y se compromete a pagarla. Lo que pasa es que en este ejemplo, este sujeto, que es el acreedor, había entregado $40,000 a esta otra persona. Perfecto. Lo que pasa es que esta otra persona es su familiar, es su amigo muy cercano. Entonces se le ha entregado el dinero, pero no se ha firmado documento alguno. Ese es un gran error. Ahora sabemos a estas alturas que no debería de ser así, ¿no? Aunque los romanos decían, los pactos, aunque nulos, deben cumplirse. Pacta sunt servanda, decían. Tenían razón, porque acá, si los sujetos actúan de buena fe, ni documento no necesitan, ¿no ve? Debería devolverse los 40,000 conforme al pacto de caballeros. Nosotros mismos todos los días celebramos contratos, ¿no ves? Sin documentos, y los cumplimos. Entonces los romanos dicen, los pactos, aunque nulos, deberían de cumplirse, basados en la obligación moral que todos tenemos de cumplir con la palabra. Pero jurídicamente hablando, al margen de eso que es lo moral, ¿no? Jurídicamente hablando, aquí el deudor no tiene que devolver estos 40,000, ¿no? Porque no hay prueba escrita. Y sabemos que las obligaciones pecuniarias solo pueden demostrarse con prueba escrita. Si no hay, entonces la obligación es no exigible. Entonces, estamos fregados, esperamos, le pasó mucho tiempo. Cuando de pronto el acreedor se encuentra con el deudor, le habla bonito, le reflexiona, y bueno, el deudor se acepta firmar un documento. Ese rato no quiere ir a un abogado, peor notario, peor juzgado. Dice, ahorita te lo firmo. Sacas una hojita de donde sea. Aquí está. Una hojita para anotar 2, 4, 5 líneas. El título sería reconocimiento de deuda, compromiso de pago. Ese sería el título. Porque si colocas confesión de deuda, estás fregado. No serviría. La ley dice que cuando se hace una confesión, tiene que hacerse en juzgados, como diligencia preparatoria o preliminar, que hemos avanzado. Colocas aquí confesión de deuda y lo hemos fregado. Mejor que sea reconocimiento de deuda, compromiso de pago. Está reconocido como manifestación unilateral de la voluntad. Y entonces anotaríamos yo, Marcelo, Cordero, López y todos sus generales, ¿no?
a efectos de su identificación. Mayor de edad, hábil por derecho, con carne de identidad número tantos, médico, dice el señor. Domiciliado en la zona central, calle Murillo, número 2031 de Ciudad. Por el presente documento, reconozco adeudar. Señor Rubén Salas Delgado. Ahí está. Desde el momento en que está diciendo reconozco, estamos frente a una manifestación unilateral de la voluntad. ¿Ya? La suma de $40,000 americanos. Si quieres en numeral, literal. En comercial te han debido decir si hay contradicción entre el numeral y el literal, vale el literal. Ojito. Y me comprometo a su restitución hasta el 20 de diciembre de este año. Listo. De manera o de forma indefectible. Ya está. ¿Ven? Entonces, esto encaja perfectamente en el concepto, ¿no? Un acto jurídico neutral en virtud del cual un sujeto, sin estar obligado a ello, se compromete, ¿no? Primero reconoce y luego se compromete a pagar una deuda. Entonces, su nombre, por favor. Carnet, una firmita, por favor. Listo, una firmita. No es contrato, ojo, es una fuente legal o extracontractual de las obligaciones. Firma, ya está. Ya he recuperado mi dinero. Hojita de carpeta, ojo. Ya está. Ya lo demás se hace nomás. Por ejemplo, reconocimiento de firmas, como diligencia preliminar, ¿no? Convocaré al deudor. Porque a partir de la firma de este papelito se está generando una relación jurídica obligacional reconocida por la ley, en virtud del cual se debe recurrir a un juicio ejecutivo para el cobro coactivo, ¿no? Previo reconocimiento de firmas. Entonces, lo convoco para el reconocimiento, ¿no? Y luego iniciaría el juicio ejecutivo, que como hemos visto podría terminar incluso en el remate de los bienes del deudor. En este caso es la persona que unilateralmente ha reconocido esta deuda. Entonces, ¿cuál es mi base? La base legal. La base legal estaría en el artículo, aquí habíamos visto, 956. Vamos a volver a leer. Lo que pasa es que el 956 se refiere a la promesa de pago, por un lado, que acabamos de avanzar, y por otro, al reconocimiento de deuda. Entonces, vamos a volver a leer el 956, pero esta vez para entender el reconocimiento de deuda. Entonces, Mónica Janco. Buenas noches, doctor. Buenas Artículo noches. 956, promesa de pago y reconocimiento de deuda. La persona en favor de la cual se hace por declaración unilateral promesa de pago o reconocimiento de deuda queda dispensada de probar la relación fundamental, cuya existencia se presume salva prueba contraria. Entonces, la existencia de una deuda se presume, salvo que la otra persona demuestre fehacientemente que no ha habido deuda, que ha habido error. Entonces ya aplicaríamos la figura del pago de lo indebido.
que enseguida vamos a avanzar. ¿Ve? Ese es el reconocimiento de deuda y compromiso de pago. En el fondo es una manifestación unilateral de la voluntad. Ya está. Y por último, ya para terminar este tema, no se olviden que los temas ya son cortos. Debemos avanzar la promesa pública de recompensa. Así se llama. Promesa pública de recompensa. Esta es la figura con la que comenzamos este tema, cuando se trata de un acto jurídico unilateral, por el cual un sujeto que se llama promitente tiene que ser de manera pública. Ofrece realizar una prestación, de dar, de hacer o no hacer, solito se está comprometiendo algo en favor de otra persona, pero indeterminada. Tiene que ser una persona indeterminada. ¿Ya? Siempre y cuando, ojo, le proporcione un resultado preestablecido. Maletín negro, de cuero, con documentos dentro, etc. Esa es la promesa pública de recompensa que vamos a comenzar a desglosar. Sin embargo, vamos a dar lectura, en primer lugar, al artículo 957. Verá. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Artículo 957. Promesa pública de recompensa. Quien mediante anuncio público promete alguna prestación en favor de alguien que ejecute un acto, queda obligado a cumplir lo prometido. Es porque quien empeña su palabra está obligado a cumplirlo, dice el principio que sostiene a esta figura jurídica. Entonces, los requisitos serían el que hace la promesa, que se llama promitente, tiene que ser capaz de obrar, es decir, mayor de edad. Eso es lógico. ¿Por qué? Porque va a realizar un acto de disposición de su patrimonio, dándome los $5,000, porque he encontrado el objeto, ¿no? Entonces va a haber un virtual acto de disposición de una suma de dinero. Y eso, para tener validez, solo lo podría hacer una persona que tenga capacidad de obrar. Segundo, el objeto debe ser cierto y determinado. Me refiero a que se encuentre especificado, individualizado. Porque si digo, yo hablo solo de un maletín, no, pues inmediatamente esa promesa sería nula, ¿no? Esa promesa pública, que habla solamente del maletín o del vehículo, ¿no? Sería, ¿ya? Pero además, ese aviso, esa promesa debe estar dirigida al público en general, no a alguien en particular. Por lo tanto, les dije hace ratito, es un acto técnicamente jurídico no recepticio. Listo. No recepticio. Otro requisito es irrevocable. Esto sí que es importantísimo. Una vez de que has lanzado la promesa, no puedes en cualquier momento retirarlo. ¿Ya? Te pueden hacer pagar daños y perjuicios. ¿Dónde dice eso? En el 960 del Código Civil. Entonces, y voy a anotar para que lo puedan leer, 960, ¿ya? Del Código Civil. Miriam Flores. Doctor, buenas noches. Buenas noches.
960, revocación de la promesa. Parágrafo 1. La promesa pública de recompensa puede ser revocada antes del vencimiento del término señalado en el artículo anterior, solo con justo motivo. Parágrafo 2. La revocación no tiene efecto si el acto ya se ha ejecutado. Parágrafo 3. Toda revocación debe hacerse pública en la misma forma que la promesa o en forma equivalente. ¿Bien? La revocación tiene que ser pública. Así como has lanzado el aviso de recompensa, así también vas a lanzar tu revocación. Pero esa revocación debe contar con autorización judicial, donde se justifique por qué estás retirando el aviso. Y el juez va a decidir. Pero ahí también dice, no, no al lugar la revocación, y se mantiene en pie el aviso de recompensa. Pero además, este artículo señala que no tiene efecto, la revocación no tiene efecto si el acto ya se ha ejecutado. Eso. Entonces, hay una persona que ha encontrado ya el objeto, pues ya no hay posibilidad de revocación. Hay que cumplir nomás con lo que se ha comprometido, porque toda palabra debe ser cumplida, ¿no? Como decían los romanos. Los efectos. Una vez de que se encuentre el objeto específico, el promitente automáticamente se convierte en deudor, ¿no? Automáticamente es un deudor, ¿no? Y debe ejecutar la prestación comprometida. ¿Ya? ¿En favor de quién? De aquella persona que haya logrado ese resultado. Cualquier persona de la sociedad, ¿no? Automáticamente esa persona, que era indeterminada al momento de lanzarse el aviso, ahora es una persona con nombre y apellido y es el acreedor. Entonces, si el deudor, promitente, no quiere cumplir, se le puede iniciar un proceso correspondiente, como en cualquier deuda. Ahora, puede suceder que varias personas logren el resultado solicitado. ¿Ya? Entonces, en este caso, digamos, lanzó una convocatoria, digo, se dará un premio de tantos bolivianos a la persona que traiga una radio marca Sony a transistores de los años 60. Entonces todo el mundo corremos a casa, buscamos entre los objetos viejos esa radiecito. ¿Ya? Entonces, varias personas habríamos logrado el resultado solicitado. Tiene preferencia el primero que lo comunique. Nada más dice el código. No dice cómo. No dice carta notariada, una llamadita, WhatsApp. No. El que lo comunique. Entonces, ya será la persona que decida cómo va a ser la comunicación. Pero tendrías que hacerlo rápido para tener preferencia. Preferencia en el pago. ¿Y dónde dice eso? Dice en el artículo 958. Predicalizaya. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Artículo 958. Acto realizado por una o varias personas. Parágrafo primero. Quien ejecuta el acto puede exigir la prestación prometida. Parágrafo segundo. Si varias personas ejecutan el acto, la prestación prometida corresponde al primero que dé noticia de su ejecución al promitente. Parágrafo tercero. Si varias personas lo ejecutan en cooperación, ellas deben designar un representante para que reciba la prestación prometida. Eso. Entonces,
Eso es lo que aquí está faltando, diríamos. Si varias personas, en este caso, tendrían que estar organizadas, ¿no? Organizadas en corporación. Me refiero en una empresa, en una microempresa, en una pequeña organización, ¿no? Si varias personas organizadas en corporación logran el resultado solicitado, entonces eso habría que aclarar acá. Logran el resultado solicitado, la recompensa será entregado al representante legal, pues hay que ver quién es el representante, ¿no? Al representante legal. Eso acaba de leer. ¿Ya? Y la única forma de retirar la promesa es con orden judicial. Entonces alguien dirá, no, pero si es posible, nunca he visto. Sí. Pero si vamos a juicio, sí te van a hacer cumplir. A eso me refiero. En la medida en que no hay juicio, no hay mucho lío, nadie reclama, no pasa nada, es lógico. Pero si quisieras, puedes solicitar, exigir orden judicial. Para lograr esa orden judicial, previamente tienes que haber justificado. ¿No? Tienes que haber justificado. Y en función de eso, es que va a proceder la orden de retiro de la promesa. ¿Listo? Hasta ahí ese tema. Número 11. ¿Ve? Corto. Corto. Listo. E ingresamos, solo ingresamos al bolo 12. El bolo 12 tiene que ver con otra fuente extracontractual de las obligaciones, que se llama enriquecimiento sin causa. También puedes llamarla enriquecimiento ilegítimo o ilícito. Ojito, esto me suena a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, sí. Esta es la base, solo que esto es en materia civil. La ley Marcelo Quiroga en materia penal, actos de corrupción contra el Estado, etcétera, etcétera. Primera diferencia. Segundo, esto me suena a ley de investigación de fortunas, sí, pero esta es la base. Sin embargo, esta es una figura jurídica estudiada desde el punto de vista civil. ¿Ya? Totalmente civil. Y bueno, la idea es la siguiente. Esta persona trabaja en una actividad lícita. Entonces tiene todo el derecho de enriquecerse como resultado de las actividades que realiza y del trabajo que realiza. Entonces, sí, por supuesto, tiene derecho a su enriquecimiento. En este caso sería, o estaríamos frente a un enriquecimiento lícito, legal, ¿no? Pero, si esta persona comienza a enriquecerse
Claro, a costa de otros. A raíz de engaños. A raíz de estafas. A raíz de abuso de confianza. ¿Ya? De que se enriquece, pero sin justo motivo, ¿no? O en base a actividades ilícitas. Ah, no, pues entonces justo y necesario y legal que tenga que restituir aquellos objetos que han sido logrados como producto de un enriquecimiento sin causa. Tiene que restituir. ¿Ya? Vamos a hacer todo lo necesario para la restitución. Y la restitución, en estos casos, se va a dar ejercitando una acción. Hay que incoar, o sea, presentar una demanda, eso quiero decir. ¿Ya? Acción de usucapión, no, pues nada que ver. Acción de mejor derecho de propiedad, no, pues no, para otras cosas es eso. Negatoria, no, menos. Acción confesoria, no, eso es para servidumbres. Acción pauliana, no es para otras cosas. Acción oblicua, no. Acción in rem verso. Ese es el nombrecito. Te guste, no te guste, pero ese es el nombrecito. In rem verso. Separado, por si acaso. In rem verso. Esa es la acción. Eso hay que plantear, ¿ya? En estos casos. Por lo tanto, digo yo, ya terminando, sería el subtítulo 1. Conceptualmente, creo, sí. Entonces, anotaré nomás el concepto. Primero, que es una fuente. Extracontractual de las obligaciones. Lo primero. Puedes decir también fuente legal de las obligaciones. Tiene que ver con aquella persona que sin justo motivo se enriquece a costa de otros. Se encuentra obligado, y ahí aparece la obligación, ¿ven? Se encuentra obligado ¿a qué? A la devolución. Devolución en esta materia se llama repetición, ¿no ve? Se encuentra obligado a la repetición del enriquecimiento. Listo. Ese vendría a ser el concepto. ¿Dónde lo encuentras? En el artículo 961 del Código Civil. Ajuacho. ¿No está? Sí, doctor. Adelante. Artículo 961, acción. Quien sin justo motivo se enriquece en detrimento de otro está obligado, en proporción a su enriquecimiento, a indemnizar a éste
por la correspondiente disminución patrimonial. Listo. Termino con los antecedentes históricos. ¿Cómo ha nacido esta fuente? ¿Cuál es el origen? Bueno, de principio, lógicamente, encontramos en el derecho romano al enriquecimiento sin causa como un cuasi contrato. Porque no hay contrato, ¿no? Cuasi contrato generador de obligaciones. Ese es el origen. Más remoto. Más remoto. Pero modernamente, esto lo encontramos en la sentencia, esto lo pueden buscar en el internet, Boudier. Sentencia Boudier, que ha sido dictada en los tribunales franceses el 2 de junio de 1892. Se llama Sentencia Boudier. ¿En qué consistía este caso? Resulta en el área rural de Francia. Hay un señor de apellido Garnier. Ese era su apellido, Garnier, que era un campesino, pero sin tierra propia. Entonces, permanentemente iba buscando tierras para trabajarlas, ¿no? Estas tierras las tomaba en alquiler, en arrendamiento. Y entonces encuentra un terreno gigante que le pertenecía a otra persona de apellido Patura. Un segundito, por favor. Perdón, chicos. Ya. Entonces, había un terreno gigante que le pertenecía al señor Patura, ¿ya? Entre estos dos señores, Garnier y Patura, celebran un contrato de arrendamiento. Entonces Garnier, muy feliz, porque había logrado este terreno, se va y se dirige inmediatamente a un almacén que había en el pueblo que pertenecía a un señor de apellido Boudier. ¿No? Pertenecía a Boudier. Entonces, Boudier era dueño de un almacén donde recurre Garnier y compra pues saquillos y saquillos de semillas y otros elementos necesarios seguramente para el trabajo agrícola. ¿Ya? ¿Cómo se realiza? Entiendo, en el área rural, la compra no es pues al contado, ¿no? Sino se cancela
con la cosecha. Y eso es lo que sucede en este caso, y eso es lo que acuerdan Garnier y Boudier, que apenas se produzca la cosecha, pues se iba a pagar, ¿no? Parecía que, bueno, parece que la época era muy buena y sin duda alguna el señor Garnier utiliza todo la semilla y las herramientas para la siembra de este terreno, ¿no? Pasan los meses y realmente la cosecha en ese momento había sido excelente, ¿ya? Entonces, miren ustedes, la cosecha excelente, excelente. Garnier estaba listo para cosechar y, bueno, obtener buen dinero. Pero justo en ese momento tiene dificultades con el dueño. Se pelean, hay disgusto y lamentablemente Garnier se va del lugar. Es decir, lo desalojan, ¿no? Toda la cosecha queda para Patura. Patura es el que obtiene la cosecha. Boudier, al enterarse de que Garnier se habría ido del lugar, del pueblo, y que toda la cosecha había quedado en favor de Patura, el dueño, pues recurre a él, a solicitarle que pague por estas semillas y todo lo que se había entregado a Garnier. Patura se niega rotundamente. El primero, yo no lo conozco a usted, no sé quién es, no tengo ninguna relación con usted, nunca he celebrado un contrato con usted, ¿no? No sé qué cosas ha entregado o no ha entregado Garnier, ¿no? De todas maneras, cualquier cosa vaya a pedirle a Garnier. No obstante de que Patura es el que se había quedado con toda esta cosecha. Por lo visto, Patura pretendía enriquecerse a costa de otros. En este caso, a costa de Boudier. Entonces, es en ese interín que Boudier recurre a los tribunales de Francia. Recurre a los tribunales de Francia. Y allí se lleva adelante un proceso largo. De principio pierde Boudier, una y otra vez pierde, hasta que tuvo que llegar hasta el Tribunal Supremo de Francia, donde al final de cuentas se dio la razón a Boudier, ordenándose a Patura cancelar por todas las semillas y todo lo que se había adquirido. Toda vez de que los beneficios, en este caso la cosecha, iban a ir en favor de Patura. No era posible que él no cancele lo que se había gastado en la siembra y todo eso, ¿no? Entonces, a partir de esta sentencia es que se va a sistematizar la figura del enriquecimiento ilegítimo o enriquecimiento sin causa. Y de ahí para adelante se va a generalizar su utilización a nivel mundial prácticamente. ¿Ya? Y en ese interín se explica la esencia, es decir, la naturaleza jurídica del enriquecimiento sin causa. Y ahí aparece un señor, jurista italiano de nombre René Sabatier. Este señor explica lo siguiente, dice, todos los seres humanos en cada momento de nuestras vidas celebramos una infinidad de hechos, actos, negocios, contratos, ¿no? En virtud del cual, por ejemplo, vendemos algo y lo lógico es que yo entrego el objeto y me cancelan el precio. Doy algo en alquiler y lo normal es que yo entrego el departamento y me pagan una suma de dinero como alquileres. O doy algo en permuta
una casa y me tienen que entregar otro objeto. Siempre hay una prestación y una contraprestación, ¿no? O realizo un determinado trabajo para alguien y bueno, me tiene que cancelar una suma de dinero como remuneración. Quiere decir que normalmente los seres humanos, en todos los actos, negocios, contratos en los que participamos, generamos una especie de equilibrio patrimonial, ¿no? En cada uno de estos contratos. Siempre hay una especie de equilibrio patrimonial. Hay una prestación y hay una contraprestación a cambio, normalmente. Excepto, dice, ¿no? Cuando se produce el enriquecimiento sin causa, en virtud del cual un sujeto recibe algún beneficio, pero no da nada a cambio. Ahí ese es el momento en que se está produciendo un desequilibrio patrimonial. Qué interesante, señores. El enriquecimiento sin causa está produciendo un desequilibrio patrimonial. Hay ganancias de un sujeto, pero este sujeto no está dando nada en contraprestación. O sea, se está enriqueciendo sin justo motivo. Y esto no es posible. Esto está generando un desequilibrio que lo podríamos representar de esta manera. Y bueno, tiene que haber algo para restablecer ese equilibrio patrimonial. Y esa es la acción in reverso. Esa es la acción in reverso, que va a lograr restablecer el equilibrio patrimonial. Esa es su esencia. En esencia, lo que se busca con el enriquecimiento sin causa y la acción in reverso es restablecer el equilibrio patrimonial, ¿no? Entre la prestación y la contraprestación, sobre la base de ese principio que dice: quien empeña su palabra está en la obligación de cumplirla, ¿no? Entonces, en función de eso es que nace el enriquecimiento sin causa. Esa es su naturaleza jurídica. Listo. Ahí nomás por hoy día, porque la otra mitad lo vamos a avanzar el sábado, y además de unos documentos que necesito mostrarles. Ahí quedamos. Entonces, por hoy día no tengo más preparado. Hasta ahí nomás. Atentos a la lista entonces. Ajuacho. Marco Antonio. Presente, doctor. Perfecto. Arias, Brian. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Balajar. Israel. Chacón, Oscar. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cordón, Ricardo. Cordón. Costas, Jan. Presente, doctor. Buenas noches. Flores, Miriam. Presente, doctor. Buenas noches. Flores, Norma. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Janko, Mónica. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. La Ruta, Raúl. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Luna, Windsor. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mamani, Matilde. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mendoza, María Cecilia. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Mendoza, Eugenia. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Ordóñez, Guido. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches.
Peñalosa Jimena. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Kenta René. Presente, doctor. Buenas noches. Kisbert José. Kisbert José. Quispe Graciela. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Ribert. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Rivas Brando. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Suárez Elena. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Torrico Cristian. Torrico. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Uño Neiber. Vera Fernando. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Y Yujra Freddy. Doctor, buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches. Listo. Ahí quedamos por hoy día. Muchas gracias por escucharme. Ya nos vemos el siguiente sábado. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta la siguiente. Muy buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta la próxima. Muy buenas noches.